Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de anatomía. Vamos a comenzar con digestivos, ¿sí? Con abdomen. Pero bueno, yo lo titulé como digestivo ya que no vamos a hablar solamente de abdomen, sino vamos a empezar hablando de la digestión. ¿Dónde comienza la digestión? En la boca. Vamos a hablar un poco de los músculos masticadores, del esófago, tanto cervical, torácico y abdominal, las paredes del abdomen, peritoneo, estómago y su irrigación. Bien, vamos a comenzar con una breve introducción. Vamos a decir que la digestión comienza en la boca, con el aporte de saliva, ¿sí? A través de la secreción de las glándulas salivales, como son la parótida, la submandibular y la sublingual. También es importante hablar de la lengua, ya que tiene una función muy importante en la dilución y en la integración de todo el alimento y la formación del bolo alimenticio, como así también los dientes, ¿sí? Vamos a ver que el recorrido, una vez triturado ese alimento parcialmente, ese bolo alimenticio es dirigido hacia la faringe, orofaringe. De allí va a pasar al esófago. Del esófago al estómago, del estómago al duodeno, fíjense, esta que tiene forma de C, yeyuno ilion, que forma parte, tanto el duodeno como el yeyuno ilion, el intestino delgado, luego intestino grueso, ¿sí? Colon, ascendente, transverso, descendente, sigmoideo, ¿sí? Hasta formar la materia fecal y comunicarse con el exterior. Bien, todo este proceso digestivo lo vamos a ir viendo en estas clases, ¿sí? Pero nos vamos a abocar en la parte anatómica, ya que el proceso digestivo en sí lo van a ver en otra materia que es fisiología. Bien, como les dije, vamos a hablar un poquito de la boca, de los dientes, ¿sí? De la lengua. Eh, Fíjense, la cavidad oral comunica el exterior, ¿sí? Con la orofaringe. Y fíjense, esto que vemos acá, la úvula, ¿sí? Todo esto que vemos acá es el istmo de las fauces, ¿sí? Bien, como dijimos, la boca comunica el exterior con la orofaringe, contiene la lengua, los arcos dentales, ¿sí? Y otros anexos como los dientes, el aparato masticador, la lengua y las glándulas salivales. Bueno, hablando un poco de los dientes, fíjense que eh, los dientes en el adulto van a ser los primeros 4 que vemos acá, tanto superiores como inferiores, son los incisivos. También encontramos los caninos, los premolares y los molares. En total son 36 piezas dentarias. 32 piezas dentarias, ¿sí? Y recuerden que en los niños, eh, obviamente, va a haber una primera detinción, que son los dientes de leche, ¿sí? Luego esos son reemplazados por los dientes que vamos a observar en los adultos. El aparato masticador ya lo vimos, ¿sí? Hablamos de la articulación temporomandibular, que es una articulación muy, muy importante, ¿sí? El cual ayuda a lo que es la masticación. Eh, ¿Se acuerdan que ya hablamos de que era una articulación sinovial, elipsoide, compleja, con un disco articular, ¿sí? Donde vimos que eh, las superficies articulares, por un lado, estaba el temporal, por el otro lado el cóndilo de la mandíbula. Bien. Un poquito más de articulación y músculo de la masticación, también lo vimos, son 4, el temporal, el massetero, el pterigoideo lateral y el pterigoideo interno.
Bueno, es importante de esto es, lo más importante de esto es que los músculos de la masticación están inervados por el nervio trigémino, ¿sí? Por la rama mandibular del nervio trigémino. Bien, el temporal lo ven aquí, en la fosa temporal, macetero, pterigoideo lateral y pterigoideo medial o interno. Bien, glándulas salivales, hay un video específico con este tema, pero para que ustedes entren en tema, les voy a adelantar que la glándula parótida es la glándula más grande, ¿sí? Con secreción exclusivamente serosa, eh, que se encuentra ubicada en la celda parotidia, la cual tiene límites, ustedes tienen que saberla. Es una pregunta muy tomada y que es importante en la parte quirúrgica, ¿sí? Es la más voluminosa y tiene un conducto que es el conducto de Stenone. Este conducto perfora el músculo bucinador y va a desembocar en la cavidad oral a nivel del segundo molar superior. La glándula submandibular se encuentra situada medial y debajo del cuerpo de la mandíbula y posee el conducto submandibular o de Wharton, que también desemboca en la cavidad oral en el piso de la boca a ambos lados del frenillo de la lengua. Otras son las sublinguales, que son agrupaciones de glándulas, ¿sí? Con diferentes conductos que desemboca también en el piso de la boca. Y en especial vamos a encontrar eh, el conducto sublingual mayor, ¿sí? Que es el Bartolino, que es el más evidente, y el de Walter, que es otro conducto, ¿sí? de menor, pero se ubican, son los que podemos ubicar en la cavidad oral, ¿sí? Los que se pueden distinguir, los más importantes. Como vimos, tenemos la parótida, dijimos que es la glándula más visible, más grande, la sublingual, ¿sí? Y la submaxilar. Bueno, recuerden ver el video de glándulas salivales. Bien, esófago. El esófago es un conducto cilíndrico muscular, ¿sí? Que mide aproximadamente 25 a 30 centímetros, que posee una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal, ¿sí? Es el encargado de que pase el bolo alimenticio desde el esófago hacia el estómago, ¿sí? Bueno, acá vemos también las proyecciones, ¿sí? Se origina aproximadamente en la sexta a séptima vértebra cervical y termina en la décima y undécima vértebra torácica. Como dijimos, tiene tres porciones, una porción cervical, una porción abdominal y una porción torácica, ¿sí? Cervical, torácica y abdominal. Fíjense que la abdominal es pequeña. Se encuentra relacionado, fíjense, con la tráquea, ¿sí? Es decir, que se encuentra posterior a la tráquea y se encuentra anterior a los músculos prevertebrales, ¿sí? Que rodean las vértebras y la columna vertebral. También fíjese que a los laterales, en la porción cervical, se va a relacionar con las ramas del callado aórtico, con los nervios frénicos y los nervios vagos. También, fíjense, en la porción abdominal se relaciona una relación muy importante, en la porción, perdón, torácica, eh, se va a relacionar con los nervios vagos, el derecho y el izquierdo, ¿sí? Bien, como dijimos, posteriormente, esto es muy importante, vamos a encontrar al vago derecho, ¿sí? Y hacia anterior
el vago izquierdo. Bueno, irrigación es algo que tienen que saber muy bien. Sepan que se les puede preguntar irrigación de cualquier órgano y no solamente alcanza con que sepan, por ejemplo, del esófago, que la irrigación está dada por la esofágica superior, media e inferior, sino saber de quién es rama esa arteria esofágica superior, ¿sí? Bien, las arterias esofágicas superiores son rama de la tiroidea inferior, que a su vez es rama del tronco tirocervical de la arteria subclavia. La esofágica media es rama de la aorta, ¿sí? De las arterias bronquiales, de las intercostales y la esófago-traqueal, rama de las tiroides inferiores. Las esofágicas inferiores son ramas de las frénicas inferiores y de la gástrica inferior. Bien, abdomen. ¿Qué es el abdomen? Bueno, es una cavidad, ¿sí? Se describe generalmente como una cavidad abdominopélvica, ¿sí? Porque ya que hay una continuidad. Nosotros, bueno, vamos a distinguir, vamos a hablar solamente de la cavidad abdominal. Está separada del tórax por el diafragma, ¿sí? Los límites por arriba, como dijimos, es el diafragma, por debajo el estrecho superior de la pelvis, y rodeándolo vamos a tener las paredes del abdomen, ¿sí? La pared muscular del abdomen. Se continúa con la cavidad pelviana. Hablando un poco de la pared abdominal, vamos a ver que va a estar la pared anterior y lateral, van a estar formadas por los músculos anchos del abdomen, ¿sí? A saber, ¿sí? El recto del abdomen, que es el más anterior, este músculo que vemos acá, que es poligástrico, es decir, que tiene muchos vientres. Vamos a tener al músculo piramidal, que es un músculo muy pequeñito que se encuentra inferior a este músculo recto del abdomen, que es un músculo tan inconstante que generalmente no se lo describe. Oblicuo interno, ¿sí? Vamos a ver, que está por acá, ¿sí? El oblicuo externo, que es el más externo de todos, y el transverso del abdomen, que es el músculo más interno, es decir, más pegado a lo que es el peritoneo y las vísceras, ¿sí? Muy bien. Recto del abdomen, como lo vemos acá, dijimos que era un músculo poligástrico, que tiene varios vientres, ¿sí? Que se va a insertar, fíjense, de la quinta a la séptima, quinta y séptimo cartílago costal y la apófisis sifoides. Y su origen es el pubis. Bien, el oblicuo externo, como lo ven acá, este músculo es un músculo bastante grande y fíjense que también tiene diferentes inserciones. Se va a insertar, su origen es la quinta a la 12ª costilla y la inserción es la cresta ilíaca, ligamento inguinal, vaina de los músculos rectos y línea alba. Es bastante amplio. El oblicuo interno, ¿sí? Ven las fibras, se origina en la fascia toracolumbar, es esta, que vemos acá, en la espina ilíaca anterosuperior, ligamento inguinal y distalmente, vamos a ver que se inserta en la 10ª a la 12ª costilla y vaina de los músculos rectos del abdomen. El músculo transverso, que tiene sus fibras así en forma transversal, valga la redundancia, se inserta en el cartílago eh, costal, ¿sí? La 7 a la 12, la fascia toracolumbar, cresta ilíaca y ligamento inguinal, ¿sí? Y su inserción distal es la vaina de los músculos rectos. Bien, terminado con la pared anterolateral, vamos a hablar de la pared abdominal posterior, que hasta ahora vamos a tener dos músculos, ¿sí? Muy importante, que es el cuadrado lumbar y el músculo
psoas. Fíjense, este es el cuadrado lumbar. Ahora vamos a ver otro dibujito más lindo. Y el psoas. Tenemos un psoas mayor, que es este que vemos acá, y el menor, que es un músculo inconstante. ¿Sí? Cuadrado lumbar y músculo psoas. Mayor y menor, que lo vemos aquí. Bien, fíjense, este es un dibujito para que ustedes interpreten cómo está formada la pared del abdomen. Vamos a tener de superficial a profundo piel, tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y luego, por debajo del tejido celular subcutáneo, vamos a tener al oblicuo externo, al oblicuo interno y al transverso, ¿sí? Acá me falta un músculo muy importante, que es el recto del abdomen. Debajo del músculo transverso vamos a tener la fascia transversalis, ¿sí? Muy, muy importante, fíjense. Y luego, más profundo, vamos a tener al peritoneo parietal. Ya vamos a hablar del peritoneo, pero recuerden, para más o menos ir entrando en tema, es una bolsa serosa que recubre las vísceras. ¿Sí? Bien, sigamos. Vaina de los rectos. ¿Qué es la vaina de los rectos? Es una envoltura que se hace a nivel de los rectos del abdomen y está aportado por las fascias y por la saponeurosis de los músculos anchos del abdomen, ¿sí? Fíjense, esto sería un corte transversal. Estos dos que vemos acá son los rectos del abdomen. Esto que vemos acá son la saponeurosis de los músculos anchos. Y vemos acá, de profundo a superficial, vamos a ver, fíjense, peritoneo, fascia transversalis, o transversal, que es lo mismo, músculo transverso, el oblicuo interno, ¿sí? Y el oblicuo externo, que está más hacia afuera, más externo, como la palabra lo dice. Bien, fíjense también cómo se divide en una porción supraumbilical y una porción infraumbilical, ¿sí? A es supraumbilical, es decir, por encima del ombligo, infraumbilical por debajo del ombligo. Hay que hacer esta distinción, ya que las aponeurosis de estos músculos que van a rodear a los músculos rectos no se distribuye de la misma manera supraumbilical que infraumbilicalmente, ¿sí? ¿Por qué? Supraumbilical, fíjense que el músculo, la aponeurosis del músculo oblicuo externo va a pasar por delante, ¿sí?, de los rectos. Sin embargo, el oblicuo interno, fíjense, que se va a delaminar, ¿sí? Una porción va a pasar hacia anterior y una porción va a pasar hacia posterior. Mientras que el músculo transverso siempre es posterior, ¿sí? La aponeurosis del músculo transverso del abdomen es posterior, ¿sí? Acá el juego se hace con la aponeurosis del oblicuo interno, ¿sí?, donde se va a delaminar. Y la región infraumbilical, fíjense, todas las aponeurosis van a pasar hacia anterior del recto del abdomen. Y fíjense, este entrecruzamiento de todas estas aponeurosis va a formar lo que es la línea alba, ¿sí?, que es la línea media. Se encuentra en la línea media. ¿Sí? Espero que este tema lo hayan entendido. De todas maneras, acá tienen una explicación escrita para que lo puedan leer. Cualquier duda me envían por medio de Face. Bien, conducto inguinal. ¿Sí? Vamos a estar hablando un poquito de conducto inguinal, ya que es un contenido, se encuentra dentro de las paredes del abdomen.
Es un trayecto situado entre las inserciones de los músculos anchos del abdomen. ¿Sí? Los músculos anchos del abdomen son los que vimos recién, oblicuo externo, interno y transverso del abdomen. Por ese conducto va a pasar el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer, entre otras estructuras, ¿sí? Es un trayecto oblicuo de lateral a medial, ¿sí? Recuerden que son dos, es par el conducto inguinal, ¿sí? Uno derecho y uno izquierdo. Y al ser lateral, va de lateral a medial y vamos a encontrar en la parte más lateral, ¿sí? Un anillo profundo y en la parte medial un anillo superficial. Comunica la cavidad abdominal con las bolsas escrotales en el hombre y con los labios mayores en la mujer, ¿sí? Y son lugares donde son más propensas a generar hernias. Muy importante de esto, o algo que para que ustedes les quede, es que en el embrión, ¿sí? Los testículos se van a desarrollar a nivel abdominal. Luego, los testículos tienen que descender y para eso van a descender por este conducto inguinal, ¿sí? Por lo tanto, eh, es el lugar donde va a atravesar, ¿sí? De la parte abdominal hacia la parte inguinal, los testículos en el momento del descenso, ¿sí? Bien, acá vemos un poquito un dibujito, ¿sí? Fíjense, esto en verde, esto es el abdomen, ¿sí? En verde vemos el conducto inguinal. ¿Sí? Dijimos que va de lateral a medial, por un anillo profundo y un anillo superficial. Tiene límites, y en este dibujito se los puede ver y así relacionar. Fíjense, esto es anterior, esto es posterior. Posterior vamos a tener las fascias transversales. Hacia anterior vamos a tener la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que si se acuerdan, dijimos que el oblicuo externo se insertaba tenía una extensión grande, ¿sí? Por medio de la aponeurosis. Hacia superior vamos a ver al oblicuo, el músculo oblicuo externo, al oblicuo interno y al transverso. Acá le dejé un cuadrito para que ustedes puedan leerlo e interpretarlo, ¿sí? De los límites del conducto inguinal. Lo que les marqué en amarillo es lo más importante y lo que no pueden dejar de saber del conducto inguinal y sus límites. Bien, sigamos con otro tema, es la división topográfica de la región abdominal. Para eso vamos a dividir al abdomen por medio de dos líneas transversales y dos líneas verticales, ¿sí? Así me va a quedar delimitado 9 cuadrantes, ¿sí? Estas líneas verticales van a pasar a nivel de las clavículas, ¿sí? Son las líneas medias claviculares. Las verticales, las horizontales, que es la 3 y la 4, una va a pasar a nivel costal y la otra a nivel de las crestas ilíacas. De esta manera son 9 cuadrantes, ¿sí? Bien, los vamos a nombrar. Del lado derecho vamos a tener al hipocondrio derecho, ¿sí? Recuerden, hipos debajo, condrio viene de costillas. Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Vamos a tener los flancos, derecho e izquierdo. 9 es el mesogastrio. 11, fosa ilíaca derecha. 13, fosa ilíaca izquierda. Y el 12 es el hipogastrio, ¿sí? Muy importante saber estas definiciones, estos nombres, ya que
un paciente va a venir con una dolencia o con una lesión o lo que refiera, y no vamos nosotros, los profesionales de la salud, no podemos decir si tiene un corte a nivel, no sé, del ombligo, no, ¿sí? Del mesogastrio. eh, Siempre hablar con la nomenclatura que se está implementando. En anatomía vamos a ver que hay mucha nomenclatura nueva, seguramente esa es una de las dificultades que tiene el alumno, poder recordar tantos nombres nuevos, pero es importante saber. Bien, la topografía abdominal, seguimos. Como dijimos, tenemos el hipocondrio derecho, región epigástrica, región del hipocondrio izquierdo, región umbilical, perdón, región lumbar derecha o flanco, flanco izquierdo, región lumbar, región umbilical, región inguinal, ¿sí? E hipogástrica. Bien, en cada región vamos a tener diferentes contenidos. Fíjense, por ejemplo, el hígado. El hígado abarca tanto el hipocondrio derecho como la región epigástrica como el hipocondrio izquierdo, ¿sí? También vamos a encontrar en el hipocondrio derecho la vesícula biliar, ¿sí? Las vías biliares. Esto es un gráfico que no es un gráfico ilustrativo, ¿sí? No es algo real, ¿sí? Por eso por ahí, no sé, vamos a ver qué dice en el hipocondrio derecho, vamos a encontrar la vesícula biliar y la vesícula en realidad la vemos acá, ¿sí? Es un gráfico. En el hipocondrio derecho, entonces, encontramos la vesícula biliar, las vías biliares, el hígado, ¿sí? El polo superior del riñón derecho y su glándula suprarrenal. En el epigastrio vamos a encontrar principalmente al estómago, también vamos a encontrar el hígado y el duodeno, parte del duodeno y la aorta. En el hipocondrio izquierdo, fíjense, vamos a ver el estómago, vamos a ver el vaso, vamos a encontrar al páncreas, ¿sí? También vamos a encontrar al riñón izquierdo con su glándula suprarrenal. En el flanco derecho, o región lumbar derecha, vamos a encontrar la región ascendente del colon, ¿sí? Lo más importante. En la región umbilical, vamos a ver las asas duodeno-yeyunales, ¿sí? Todo lo que es parte del intestino delgado. También vamos a encontrar la aorta, los uréteres. En el flanco izquierdo vamos a encontrar el riñón izquierdo, las asas del intestino delgado. ¿Sí? En las fosas ilíacas vamos a encontrar a nivel de la fosa ilíaca derecha la válvula ileocecal, el ciego, el apéndice, la trompa y el ovario. ¿Sí? En el hipogastrio vamos a ver la vejiga y el útero. Y en la fosa ilíaca izquierda el colon sigmoideo y también parte de trompa y ovario. Bueno, vamos a hablar de otro gran tema que es el peritoneo. Ya algo nombramos, pero recuerden que el peritoneo es una serosa. Es una serosa que envuelve la parte, eh, las paredes del abdomen, ¿sí? Fíjense, esto rojo envuelve las paredes del abdomen. ¿Mm? Y también envuelve los órganos. Es una capa continua, ¿sí? Fíjense. Si bien vamos a describir una parte azul, que está pegada al órgano, y una parte roja, que está pegada a las paredes, es una continuidad, ¿sí? Por lo tanto, esta rojita que vemos acá, este peritoneo, es la hoja parietal, porque viene de paredes, y la hoja visceral, que se pega a las vísceras, es la que vemos en azul. Recuerden eso, que es toda una continuidad, ¿sí? Bien, seguimos. Fíjense que esto es un corte sagital. ¿Sí? Y fíjense también que dependiendo del peritoneo, hay dependencias del peritoneo,
que hacen a la formación, ¿no?, de diferentes estructuras. Como vemos acá, por ejemplo, esto que vemos acá, que une un órgano a otro órgano, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero es el aumento menor. Al igual que este órgano, que está unido por este órgano por medio de esto, ¿sí?, es el aumento mayor. También vemos estructuras que unen la pared parietal posterior a un órgano, ¿sí? ¿Lo ven? Esos son los mesos. Bien. En principio, saber que el peritoneo es una serosa que envuelve los órganos y que envuelve también eh, las cavidades del abdomen, ¿sí? Esta parte que vemos posteriormente, ¿sí?, vemos que esto es posterior porque está la columna vertebral. Bueno, esta parte que envuelve hacia posterior, o tapiza, mejor dicho, la cavidad posterior, se llama peritoneo parietal posterior. Lo van a ver abreviado como PPP, ¿sí? Peritoneo parietal posterior. Muy importante, los únicos órganos que se encuentran dentro del peritoneo son los ovarios, ¿sí? Esto en realidad no está dentro del peritoneo, sino que está envueltos en peritoneo. Pero sí los ovarios son los que van a perforar y van a alojarse en la cavidad propiamente dicha, ¿sí? Bien, dependencia del peritoneo. Como dijimos, mesos, epiplones o aumentos y ligamentos, ¿sí? Fíjense, esto que está uniendo un órgano a otro órgano se denomina epiplón, ¿sí? Epiplón gastrohepático, gastro de estómago, hepático de hígado, o bien epiplón menor. Este que vemos acá es el epiplón mayor. Epiplón es una dependencia del peritoneo que une órgano con órgano. Epiplón mayor o gastrocolónico. Esto que une un órgano a la pared parietal posterior es el mesocolon, ¿sí? Es un meso, es una dependencia del peritoneo que une un órgano a la pared parietal posterior. Meso. En este caso es el mesocolon transverso. Este que vemos acá es el mesenterio, también es un meso, que une las asas yeyunales, yeyunoilion, con la pared parietal posterior. Bueno, acá la definición de lo que es un meso, de lo que es un epiplón, ¿sí?, lo que es un ligamento y una fascia de coalescencia. Los mesos, habíamos dicho que une el peritoneo parietal posterior a un órgano, transporta vasos, como por ejemplo el mesocolon transverso. Epiplón une une órganos entre sí, transporta vasos, por ejemplo el epiplón mayor y epiplón menor. Ligamento une peritoneo parietal posterior a órgano y no transporta vasos. Fascia de coalescencia son adosamiento de mesos al peritoneo parietal posterior. Bien. Bueno, hablando un poco más de peritoneo, vamos a decir que hay órganos intraperitoneales, hay órganos retroperitoneales secundarios y retroperitoneales primarios. ¿Sí? Intraperitoneales, recuerden que habíamos dicho algo de ovarios, ¿sí?, pero son intraperitoneales estrictos los ovarios. Vamos a decir que los intraperitoneales son órganos cubiertos en su totalidad por peritoneo. Ejemplo, el estómago, la porción superior del duodeno, yeyuno ilion, hígado y base. Si no se olviden de eso, de que estamos hablando de intraperitoneal, no que están dentro de la cavidad peritoneal, sino de que se refiere a que están recubiertos en su totalidad por peritoneo. Vamos a tener a los retroperitoneales secundarios, ¿sí? ¿Qué significa esto de retroperitoneal secundario?
que durante el desarrollo se desplazan retroperitoneal, es decir, por detrás del peritoneo. ¿Sí? Como por ejemplo la porción descendente del duodeno, la porción horizontal del duodeno, la porción ascendente del duodeno, el páncreas, el colon descendente, el recto hasta la flexura cólica, ¿sí? Es decir, que en el desarrollo van a dirigirse hacia retroperitoneal, pero una parte está cubierta por peritoneo. Sin embargo, el retroperitoneal primario son órganos que desde el principio del desarrollo están retroperitoneales, están por detrás, fíjense, ¿sí? Como por ejemplo los riñones, los uréteres y las glándulas suprarrenales. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a comenzar con estómago. Fíjense que el estómago tiene una forma de J, posee una porción vertical o cuerpo y una porción horizontal que es el antro píloro. Posee también una curvatura mayor, una curvatura menor, una tuberosidad mayor, ¿sí? Que es el fundus gástrico, el cardias, ¿sí? Que es donde desemboca el esófago. ¿Sí? Algo importante es que no es un esfínter verdadero, sino una zona de alta presión. Es decir, que todo lo que va a pasar por el esófago va a llegar al estómago. ¿Sí? No es un esfínter verdadero. Funciona a través de presiones. ¿Sí? Bien, el píloro es la comunicación que hay entre el estómago y el duodeno, ¿sí? Este sí es un esfínter verdadero porque está constituido por bordes concéntricos de músculo liso, ¿sí? El ángulo de His que vemos acá es este, ¿sí? Es el ángulo que se forma entre el fundus y el esófago. Bien. De cerca, una imagen más grande, la tuberosidad mayor, la curvatura mayor, no tuberosidad, curvatura mayor y la curvatura menor. Bien, vamos a hablar un poquito de la irrigación, ¿sí? La irrigación proviene de las ramas que aporta la aorta abdominal. La aorta abdominal va a dar 3 troncos gruesos que se denomina eh, tronco celíaco, ¿sí? Bien, el tronco celíaco en realidad es un tronco, no son 3, ¿sí? Es un solo tronco que se va a dividir en 3. Este tronco se va a dividir en 3 arterias principalmente, que son la coronaria izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica. ¿Sí? Para dar irrigación al hígado, al estómago y al vaso, también al páncreas. La arteria mesentérica superior irriga principalmente el intestino delgado, la porción derecha del colon y el páncreas. Y la arteria mesentérica inferior irriga principalmente el colon izquierdo y el recto, ¿sí? Que quede claro entonces que la aorta abdominal va a dar, sí, 3 troncos, 3 gruesos troncos, que son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Nosotros vamos a hablar principalmente del tronco celíaco, ¿sí? De una de las ramas de la aorta abdominal, ¿sí? Y en clases de abdomen 2 y abdomen 3 van a hablar de las mesentéricas. Bien, acá tenemos la aorta, fíjense, ¿sí? Del lado izquierdo, y del lado derecho, ¿quién es esta? Es la vena. Bien, ¿qué vena? La vena cava, inferior. Muy bien.
Fíjense, como veníamos diciendo, que vamos a encontrar al tronco celíaco, que se va a dividir en 3 ramas. Miren, esta que está acá es la arteria esplénica. Esta que está acá es la gástrica izquierda. En este dibujito la gástrica izquierda está media rara, ¿sí? Porque la gástrica izquierda en realidad tendría que dirigirse, ya les muestro con el cursor, dirigirse hacia el estómago, ¿sí? Eso fíjense después en algún otro dibujito que tengan. Esta que está acá es la arteria hepática común, ¿sí? Bien, vamos a hablar de esto en esta clase. Esta que vemos acá, bueno, es la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior. Bien, irrigación de la curvatura menor del estómago. Es algo muy tomado, igual que la irrigación de la curvatura mayor, ¿sí? Recuerden que la curvatura menor es esta, ¿sí? Bien, ¿y cómo va a estar irrigada? Va a estar irrigada por la arteria gástrica derecha, fíjense, esta que vemos acá es la arteria eh, gástrica izquierda. Perdón, perdón, vamos a hablar de la irrigación de la curvatura menor va a estar dada por la arteria gástrica derecha, que es rama de la arteria hepática propia. ¿Sí? Recuerden, esta que está acá es la arteria hepática y va a dar una rama que es la arteria gástrica derecha, ¿sí? O arteria pilórica la pueden encontrar también. Esta arteria gástrica derecha se va a anastomosar por la arteria gástrica izquierda, que es rama directa del tronco celíaco, ¿sí? Recuerden, les voy a nombrar nuevamente el tronco celíaco para que les quede. El tronco celíaco va a tener 3 ramas. La gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica, ¿sí? Bien, ¿cómo está irrigada la curvatura menor? Nuevamente, bueno, por una anastomosis de la arteria gástrica izquierda con la arteria gástrica derecha, que es rama de la arteria hepática propia. Bien. ¿Cómo está irrigada la curvatura mayor? Bien, por la arteria gastroomental derecha, que vemos acá, que es rama, ¿sí?, de la arteria gastroduodenal. Bien, esta es la gastroduodenal. Esta gastroduodenal va a dar la arteria, ¿sí?, gastroomental derecha, que se va a anastomosar con la gastroomental izquierda, que es rama de la arteria esplénica, ¿sí? Recuerden, está la esplénica, va a dar una arteria que es la gastroomental izquierda, que se va a anastomosar con la gastroomental derecha, rama de la gastroduodenal, ¿sí? Es un trabalengua, pero escúchenlo al audio, lean, y de a poco lo van a ir incorporando, ¿sí? Otras arterias que van a intervenir en la irrigación del estómago son las arterias gástricas posteriores, las arterias gastroesofágicas anterior y posterior, ¿sí? Las arterias gástricas posteriores y las arterias gastroesofágicas, tanto anterior como posterior. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno. Bien, acá hay un dibujito para que repasemos. Dijimos que del tronco, de la aorta va a salir el tronco celíaco, el cual el tronco celíaco va a tener 3 ramas, que es una de esas la gástrica izquierda, otra es la arteria esplénica, que es una arteria sinuosa, fíjense, ¿sí? Y esplénica, ya que se denomina esplénica, ya que va a ir al vaso, y esta es la hepática común. Bien,
la arteria gástrica izquierda se va a anastomosar con la gástrica derecha, ¿sí? La gástrica izquierda es rama directa de la aorta, del tronco celíaco, mientras que la gástrica derecha es rama de la arteria hepática propia. Bien, así se irriga la curvatura menor. La curvatura mayor del estómago va a estar irrigada por la gastromental o gastroepiploica derecha, ¿sí? Que es rama de la arteria gastroduodenal, y esta se va a anastomosar, la gástrica gastromental derecha, se anastomosa con la gastromental izquierda, que es rama de la arteria esplénica, ¿sí? Y así se irriga la curvatura mayor del estómago. Vamos a ver que hay gástricas posteriores, ¿sí? Que son ramas de la arteria esplénica, y las esofágicas, rama de la gástrica izquierda. Bueno, el último tema de esta clase es la bolsa omental, ¿sí? Es un lugar, es un receso peritoneal en el cual es muy importante en cirugía, ya que es el lugar de acceso a diferentes estructuras, a diferentes órganos. Y fíjense cómo se puede introducir, ¿sí? Hacia este lugar. La transcavidad de los epiplones es un receso posterior al estómago y el omento menor, ¿sí? Presenta un receso superior situado entre la vena cava inferior y el esófago. Y también un receso situado entre el estómago y el colon transverso, que es el receso inferior. Presenta un orificio un orificio mental, ¿sí? Que está limitado hacia anterior por el pedículo hepático y posterior por la vena cava inferior y superior por el hígado, ¿sí? Es esto que vemos acá, es el orificio mental, es el orificio de entrada, ¿sí? Que está limitado, como dijimos, hacia anterior por el pedículo hepático, que ya lo van a ver en la próxima clase lo que es el pedículo hepático, les adelanto, que está formado por arteria hepática, vena y conductos hepáticos. Vena porta, ¿sí? Ya lo van a ver mejor en la próxima clase. El vestíbulo, ¿sí? Se encuentra por debajo del lóbulo caudado del hígado y delante de la vena cava inferior, y la bolsa omental propiamente dicha está limitada anteriormente por el estómago y el omento menor. Posterior se encuentra el páncreas y la aorta con sus ramas abdominales, y superior el lóbulo caudado del hígado. Inferiormente vamos a tener el mesocolon, ¿sí? Todo esto que vemos acá es el omento, ¿sí? O la bolsa omental. Acá lo tenemos también en otro corte, fíjense que está posterior al estómago, ¿sí? Y anterior al páncreas, ¿sí? Bien, esto es todo por hoy, y espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan me consultan a través de Facebook o a través del mail. Muchas gracias y hasta la próxima.